El afán del gobierno junto con el registrador Alexander Vega para modificar el código electoral colombiano ha generado bastantes suspicacias y más a puertas de las elecciones regionales del próximo mes de octubre. La parte que más genera desconfianza es el voto electrónico que se pretende implementar, mismo que se lleva a cabo en Venezuela y que le ha servido al dictador Maduro para reelegirse una y otra vez. Aparte del costo millonario que tendría esta reforma al código electoral, la propuesta es calificada como una vergüenza y más aún si es impulsada por el registrador Alexander Vega y el propio gobierno, quienes pretendían impulsarla desde el año pasado con mensaje de urgencia. Afortunadamente este debate volvió a quedar aplazado por las dudas que genera. Escuchemos a continuación desde la Comisión Primera a las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, advirtiendo el peligro que tiene implementar una reforma al código electoral en estos momentos cuando estamos a puertas de las elecciones locales y más aún cuando en todos los países del mundo donde se ha implementado esta metodología del voto electrónico han tenido que regresar al método manual por la inseguridad y desconfianza que representa, ya que es susceptible de ser manipulado en cualquier elección. Derecho, que cuando tenemos colombianos en la pobreza, que cuando tenemos tantos campesinos pidiendo vías terciarias, nosotros nos vayamos a gastar esto en más nómina burocrática. Me parece absolutamente inaceptable y jamás estaría de acuerdo en votar semejante artículo. Siguiente. Voto electrónico y mecanismos de asistencia tecnológica en elecciones. Yo les acabo de hacer una exposición bien larga de toda la plata que nos gastamos, dizque en tecnologías, para que las elecciones fueran mejores. Y han sido las peores elecciones que ha tenido Colombia en su historia. No, las peores. Las peores, querida senadora. Aquí lo que vimos fue una gran resiliencia de los partidos políticos, pero que un partido político tenga que presentar 28,000 reclamaciones, 28,000 reclamaciones en una sola elección. Yo creo que eso no se conocía, no lo habíamos visto. Vuelvo y le repito, estos son los estimativos del Ministerio de Hacienda. 9.5 billones de pesos para cada elección. Por Dios, yo llamo a la sensatez a la gente del gobierno. ¿Cómo vamos a dilapidar 9.5 billones de pesos en tecnologías que además no funcionaron cuando tenemos una población en pobreza? Eso es la mitad de la reforma tributaria, señor presidente. Tengamos un poquito de conmiseración, senadora María José. Tantos colombianos necesitando cosas y dilapidando en máquinas obsoletas de elecciones que, entre otras cosas, todos los países que optaron por mecanismos electrónicos han echado reversa, señor presidente. Esta no es la moda del mundo actualmente. Todo el mundo está volviendo al conteo manual y a los votos manuales porque eso es lo que le da tranquilidad al ciudadano. ¿Cómo Colombia va a hacer un esfuerzo económico de esta naturaleza para que todo el mundo quede preocupado porque no puede confiar en los resultados que da la registraduría? Yo invito a la sensatez al gobierno. Yo entiendo lo bonito que suena, pero los colombianos no quieren un voto electrónico, ni lo necesitan, ni el mundo está hablando de necesidad, todo lo contrario, todo el mundo. Todos los países, doctor Chacón, que optaron por esas tecnologías están echándolas para atrás. Y entonces nos vamos a inventar que vamos a gastarnos 9.5 billones de pesos. Y ese es el estimativo inicial. Imagínense en lo que puede quedar. Con un articulito que sí que era un mico, que yo creo que el señor viceministro lo eliminó, que era que además quedaba obligado, el Congreso ya no necesitaba aprobar los presupuestos de la registraduría, casi que estábamos obligados a aprobarlos. Yo no sé ese artículo en qué quedó en el acuerdo final, pero ese era un artículo muy peligroso, obligando además a que nos metan estos sobrecostos y además el Congreso no tiene nada que decir porque queda automáticamente aprobado el presupuesto de la registraduría vía esta ley. Eso es inaceptable, inaceptable. Pero vaya más allá. La Constitución dice que se puede implementar el voto electrónico, claro que lo dice, pero dice para lograr agilidad y transparencia en todas las votaciones.
cuando lo que hemos visto con todas las tecnologías que han tratado de implementar es falta de transparencia, es ineficiencia, es inseguridad, porque vamos a avanzar por una senda que rompe todavía más ya la malgastada confianza en nuestro sistema electoral. Yo llamo a que busquemos unos mecanismos donde todos, los que están en gobierno, los que estamos en oposición, los que no están, los que están en independencia, nos sintamos tranquilos para que no haya trampa en elecciones y todo el mundo pueda verificar que lo que la registraduría presenta es lo que realmente pasa. Senador Blanco, sí había mucho afán. El año pasado esto fue presentado con mensaje de urgencia. Es que esto es demasiado delicado. Nosotros hemos visto cómo se perdió la democracia en Venezuela. Parece que no fuera suficiente tener los venezolanos en los semáforos después de ser el país más rico de América y saber que allá el escrutinio es totalmente fraudulento. También quedaron muchas dudas en la elección de Pedro Castillo en Perú, porque siempre es el mismo mecanismo después de la medianoche que empieza a cambiarse la tendencia. Es en el único sitio, los únicos lugares del mundo donde las tendencias que uno sabe que se vuelven inmodificables después de cierto porcentaje se modifican. Y así ha pasado, así pasó en Brasil. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Y se lo digo a quienes pues piensan votar positivo este debate, porque es que esta es una responsabilidad con todo el país. Primero, senador ponente, mire, no hay nada que ofenda más que ocultar lo que es evidente. ¿Por qué esas diferencias siempre en el preconteo con el escrutinio final? Esas diferencias están demostrando que el procedimiento tiene fallas protuberantes. ¿Por qué si la ley en el 2011, la 1475, estableció que había que cambiar el sistema de información telefónica? Porque es que antes del teléfono, recuerden, en este país se usaba el telégrafo y nos quedamos en el teléfono. Pero entonces aquí somos los revolucionarios del voto electrónico con los riesgos que eso supone. Y sí, países que tienen la mejor tecnología del mundo como Alemania se devolvieron al papel. Japón se devolvió al papel. No, aquí empeñados en irnos por el despeñadero. Entonces, aquí ni siquiera se les ha dado la gana de usar un escáner que era obligatorio en la ley del 2011. Tan fácil, un acta de escrutinio que en vez de tener 3 caras que son idénticas pero que las llenan como se les da la gana porque la única que tiene validez es la que va en la bolsa y por eso nunca hay coincidencias, porque no se resuelve lo fácil y queremos montarnos en unas reformas monumentales. ¿Será que es muy costoso tener escáneres? ¿Ustedes no estarían felices con sus testigos electorales teniendo el documento escaneado y de una vez enviado electrónicamente a todos los partidos políticos y subido en la página de la registraduría y del Consejo Electoral? Ah, no, eso no, porque esa es la forma como se roban las elecciones, esa es la forma transaccional que hay entre el que va perdiendo y necesita que le pongan unos votos y entre quienes no quieren desde la institucionalidad corregir un defecto que debería corregirse desde hace rato. No les gusta el escáner para el acta. También hay otra dificultad que nos dimos cuenta en estas últimas elecciones, que son grotescas, por ejemplo. No solo el escaneo de esas actas, sino también el registro en el formulario de las firmas que van con huella digital, que creo que es el E24, el formulario. En ese formulario, uno es el E11, el otro el E14, el otro el E24. Ese formulario donde ustedes cada vez que votan ponen la firma, ponen la cédula y ponen la huella digital, es para poder corroborar que esa persona efectivamente votó
Y resulta que a veces aparecen mesas con todo el porcentaje copado de los votantes, lo que es absolutamente improbable. Las tendencias de abstención electoral son constantes. También se usan para hacer fraude. Y nadie dice absolutamente nada. Y cuando se va a demandar y se le pide a la autoridad competente que pase esas actas, dice que no, que porque es habeas data. O sea que yo no puedo usar como prueba fehaciente que no hubo esa cantidad de votantes porque no me muestran un acta. Yo quiero saber si eso se va a corregir, porque yo preferiría corregir lo obvio y lo elemental que desde el 2011 está en la norma y la viola recurrentemente la registraduría y no dice ninguna autoridad nada distinto y los partidos se quedan callados y aquí seguimos nosotros con unas diferencias que son grotescas entre el preconteo y el escrutinio. Elementales temas. ¿Por qué no se elimina, senador Blanco, la huella digital para que no se les vuelva un conflicto existencial a la registraduría poder suministrar un documento que sirve de contraste? ¿Por qué en vez de exponer un país que ya tiene suficientes problemas a una ampliación absurda de una jornada electoral, que eso no existe sino en las repúblicas bananeras, o a la reducción de una jornada electoral en un país donde aquí han quemado urnas, aquí la guerrilla hizo lo que se le dio la gana y nunca se suprimió un puesto de votación? Ahora sí es una opción, ahora sí. Entonces, mi invitación es que las necesidades están expuestas, la trazabilidad está allí. Implementemos lo que ya está en la norma, hagámoslo obvio. ¿No queremos todos tener fidelidad en los resultados electorales? Ustedes saben lo que cuesta después poder defender una curul, vale más que una campaña. Todo diseñado para que el que no tenga plata pierda su curul. Entonces, a mí me gustaría que en ese flujo de procesos, senador, revisáramos las actividades que son obvias, que las hemos hecho todos los que hemos participado en elecciones, y a eso le pongamos le hagamos una fórmula que selle el procedimiento, que no sea posible evadirlo, que nos dé confianza a todos. Yo soy opuesta absoluta al voto electrónico. Este país ni siquiera tiene conectividad porque pues, las promesas de este gobierno, me supongo que también llegaremos pronto a la luna. No va a suceder. Es un país desconectado, también por una geografía muy difícil. ¿Por qué no arreglamos ya lo que se puede arreglar? Sí. ¿Por qué no le damos garantías a los partidos, a los movimientos, que nos acompañen los entes de control? Sí. Pero no nos pongamos ahora a correr una carrera que vale miles de millones cuando ni siquiera lo elemental en el procedimiento electoral, en el procedimiento durante el proceso del ciclo electoral se ha hecho. Gracias.